algo a Zunzunegui, ya ve que es historiador, desmayista profesional, cantante, narrador, catedrático, y justamente nos habla de los 103 años de la invasión de Estados Unidos a México, cuando el señor Woodrow Wilson, decide declarar la guerra, sin declararla, pero decide invadir mediante buques militares Veracruz. Zunzunegui, me da mucho gusto que tú y tu esposa, o tu esposo, o tu futura muy pronto esposa, y tú estén aquí. Pues gracias, Eddie. Pues efectivamente, como bien dijiste, la guerra no fue declarada, simplemente llegaron 100 buques acorazados a invadir la bahía de Antón Lizardo en Veracruz el 21 de abril de 1914. En lo que se llama la segunda intervención norteamericana. Es un episodio muy interesante en la historia de México porque ya ves que a mí me encanta hablar de cómo nos cuentan un montón de mitos, mentiras, tonterías y en algunos casos como pendejadas. Y amarrar navajas históricas. Sí, bueno, además, ¿no? Pero es que mira, es un poquito como la guerra de los pasteles, ¿no? Todo el mundo... Nadie se acuerda de qué se trata, pero todo el mundo se acuerda del nombre, porque es un nombre estúpido, ¿no? La guerra de los pasteles. Cuando a mí me lo contaron en primaria, de verdad me imaginé que... No, es que literal, te imaginas que se agarraron a pastelazos. Con ¿no? La película de los rechiflados, ¿no? La serie de los rechiflados. Pero luego cuando te cuentan la historia oficial te quedas igual, ¿no? Porque ya sabes, esta historia de un pastelero que se quejó de que los soldados de Santana no le pagaron la cuenta. Y entonces Francia, tú imagínate esto, ¿no? Un pastelero dice, no me pagaron la cuenta. Entonces el rey Luis Felipe de Francia mueve toda su infraestructura bélica con 15 barcos que atraviesan el océano Atlántico para cobrar la cuenta. O sea, es estúpido, ¿no? Y con la historia esta de la invasión de Veracruz es básicamente lo mismo. Es más caro que el sistema de cobranza de los bancos que ponen a estos abogados a hablar a las 6 de la mañana, ¿no? Exactamente, ahí te voy a mandar 15 barcos para cobrar una cuenta de pasteles, ¿no? Bueno, pues esta es una versión igual de estúpida que nos cuentan en la historia de México. La situación es que el 21 de abril de 1914, unos 100 acorazados norteamericanos invadieron la bahía de Antón Lizardo en Veracruz, tomaron las aduanas, edificios de gobierno y demás, ¿no? Pero el cuento es entender por qué. ¿Por qué se supone que los gringos invadieron el 21 de abril? Entonces, el antecedente es justo, ahí te va. Bueno, ubiquemos que estamos en 1914, plena Revolución Mexicana. El presidente en turno es Victoriano Huerta, catalogado históricamente como el traidor Victoriano Huerta, porque es precisamente, no olvidemos que Victoriano Huerta tomó el poder pues después del golpe de estado que da contra Madero y después de asesinar a Madero. Pero bueno, el tema es que tenemos en la presidencia a Victoriano Huerta y tenemos a Venustiano Carranza organizando a Zapata, a Villa y a todos los demás en contra de Victoriano Huerta. Así están las cosas, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, el de Woodrow Wilson, no ha reconocido a Victoriano Huerta, pero tampoco lo ha desconocido. Y Victoriano Huerta evidentemente pues quiere tener el reconocimiento de Estados Unidos, por lo cual trata de llevar como buena relación con los gringos, ¿no? Entonces bueno, resulta que el 9 de abril, o sea, poquito antes para entender la invasión, el 9 de abril de 1914 ocurrió un acontecimiento en Tampico. Resulta que en el puerto de Tampico hay una guarnición federal del ejército mexicano, fiel a Victoriano Huerta, pero también hay una guarnición de marinos norteamericanos en el puerto de Tampico, que están ahí con permiso del gobierno de Victoriano Huerta. ¿Por qué hay tantos gringos en Tampico? Pues hay otra cosa que no hay que olvidar. Tampico era en esa época, México era en 1914 considerado la principal fuente de petróleo del mundo, junto con el Imperio Otomano, lo que hoy es Irak, ¿no? Y Tampico era precisamente el lugar donde estaba la mayor cantidad de yacimientos petroleros en aquella época en México, ¿no? Y la guerra está por empezar en Europa. La Primera Guerra Mundial estalló en julio de 1914, pero para los buenos observadores la guerra era evidente desde 1912 más o menos. Y también era evidente que esa guerra la iba a ganar quien tuviera el control del petróleo. Y pues México tiene un montón de petróleo, por eso es importantísimo, ¿no? Cosas que hay que recordar. A Victoriano Huerta lo apoya el gobierno alemán. Y justo el gobierno alemán, parte de lo que quiere al apoyar a Huerta, pues es que Huerta les venda petróleo a los alemanes. Bueno, total que de momento los que sacan petróleo en México son los gringos y los ingleses. Y como hay muchas compañías gringas en Tampico, hay muchos ciudadanos norteamericanos en Tampico, y como estamos en plena revolución, pues por eso el gobierno norteamericano también tiene algunos marinos establecidos en Tampico con el pretexto de
proteger los intereses norteamericanos, ¿no? Proteger a los ciudadanos y a sus empresas. Es decir, proteger el petróleo norteamericano. Otra cosa que es importante recordar es que Venustiano Carranza y sus tropas, que están en contra de Victoriano Huerta, están a 15 kilómetros de Tampico. Carranza es a quien apoya Woodrow Wilson. Entonces la situación está muy compleja. El puerto de Tampico está controlado por el gobierno de Victoriano Huerta, considerado un traidor. Las tropas del entonces todavía rebelde Venustiano Carranza, apoyadas por Estados Unidos, están a 15 kilómetros de Tampico, ¿no? Y entonces, bueno, el 9 de abril resulta que hay marinos norteamericanos en Tampico y está la guarnición federal y todo lo demás, ¿no? Y lo que ocurrió el 9 de abril es que 9 marinos norteamericanos bajaron del buque en el que estaban, el US Dolphin, a comprar combustible. Una opción bastante normal. El problema es que bajaron a comprar combustible en una lancha, fueron ahí navegando por el río y llevaban la bandera norteamericana. Y no tenían permiso de eso, es decir, sí estaban autorizados los marinos norteamericanos a estar en aguas territoriales de México, pero no estaban autorizados a bajar. Mucho menos estaban autorizados a bajar con la bandera. Casi se podría considerar como una invasión. Son 9 soldados, 9 marinos. Bueno, para la luna llegó un astronauta, ¿no? Exacto. Entonces justo, ¿no? O sea, 9 marinos en territorio mexicano cargando la bandera norteamericana, pues se puede considerar como una invasión. Y entonces lo que ocurrió fue así de simple. 9 marinos norteamericanos bajan con su bandera y entonces la guarnición de federales mexicanos los detuvieron, los arrestaron y los encañonaron. Claro, cuando esa información le llegó al cónsul norteamericano en Tampico, armó un escándalo, le reclamó al gobierno de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta le llamó a su secretario de guerra, Aureliano Blanquet, y el secretario de guerra dijo, ¿sabes qué? No queremos broncas con los gringos, de hecho estamos buscando el reconocimiento gringo, así es que suelten a los 9 soldados, que tampoco hicieron gran cosa, o sea, solo bajaron con la bandera, no hicieron ningún desmán. Entonces, ¿saben qué? No, suelten a los soldados, y de hecho el secretario de guerra Blanquet ordenó, suéltenlos y hay que pedir disculpas por haberlos arrestado. ¿Qué dices? Bueno, con esto evitamos un conflicto, pues órale, pidan disculpas. Pero no, Woodrow Wilson no dijo, no, yo no me dejo. No, por supuesto. De hecho, lo que ocurre es que el contraalmirante Henry Mayo, que era el comandante gringo aquí en México, él dijo, no me basta con que me piden disculpas. Es un juego de egos de poca madre. No me basta con que pidan disculpas. Para que yo acepte las disculpas, lo que tiene que pasar es que hicemos la bandera norteamericana mientras el ejército mexicano dispara 21 cañonazos honrando a la bandera. Y entonces el gobierno de Huerta dice, ¿qué hacemos? No queremos quedar mal con los gringos, pero tampoco podemos honrar su bandera, porque al final ellos sí cometieron el error de bajar con sus soldados. Y el gobierno de Huerta propuso una solución salomónica, y lo que les dijo es, órale va. El gobierno mexicano saluda con 21 cañonazos a la bandera norteamericana cuando la estemos izando, pero a cambio también izamos la bandera mexicana y los norteamericanos disparan 21 cañonazos, es decir, cada quien honra al otro. Que es como decir, bueno, aquí hubo un accidente, todos nos pedimos disculpas, cada quien honra al otro. Cada quien manda su coche al taller. Exactamente, cada quien su golpe. Entonces yo estoy dispuesto a saludar la bandera gringa con 21 cañonazos, siempre y cuando los gringos saluden la bandera mexicana con 21 cañonazos. Y por supuesto, la respuesta de Woodrow Wilson, presidente norteamericano, es no. No vamos a honrar la bandera mexicana, únicamente los mexicanos tienen que honrar nuestra bandera. Y van a pagar el muro. Exactamente, sí, desde entonces tenemos este tipo de berrinche, exactamente, ¿no? Cabe señalar, por cierto, que esto ocurrió el 9 de abril. Apenas una semana antes, el 2 de abril, el mismo barco norteamericano, el USS Dolphin, había disparado 21 cañonazos honrando la bandera mexicana. En aquella época, Eddie, el 2 de abril era una fiesta nacional. El 2 de abril se festejaba la gran victoria de Porfirio Díaz, que hoy obviamente no nos la cuentan porque Porfirio Díaz es malo, pero el 2 de abril de 1867 es cuando Porfirio Díaz derrotó realmente al imperio de Maximiliano y a los franceses, y en aquella época era fiesta nacional. Entonces fíjate todas las contradicciones. El 2 de abril, el USS Dolphin disparó 21 cañonazos a la bandera mexicana honrando la gloria
el honor de Porfirio Díaz. Una semana después viene la tontería esta de que 9 soldados gringos bajan con la bandera, los federales mexicanos los arrestan. Bad hombres. Sí, sí. Entonces los gringos hacen su berrinche. La propuesta de Huerta no era descabellada, es yo honro tu bandera, tú honras mi bandera, cada quien su golpe y todos contentos. Y Wilson dice, pues no estoy de acuerdo y te pongo un ultimátum. Si en 12 horas tienes para tomar la decisión de honrar mi bandera con 21 cañonazos. Digo que es un juego de egos. Freudianamente todo se trata de ver quién la tiene más grande, como quien dice, ¿no? Y obviamente el gobierno de Huerta pues no accedió. Y la teoría oficial de nuestra historia es que esa es la razón por la que Estados Unidos decide invadir México. ¿Y cuando invaden se las partimos o no se las partimos? No, por supuesto que no. De hecho, la orden de Huerta fue no nos defendamos, no ataquen a ningún barco gringo. O sea, lo que ellos están buscando es una provocación y no se las vamos a dar, ¿no? Pero, a ver, Eddie, pretender que el gobierno de Estados Unidos invade con 100 barcos únicamente porque el gobierno mexicano no disparó 21 salvas para honrar su bandera, es una estupidez. Es una estupidez del tamaño de la guerra de los pasteles. Porque más fíjate qué interesante, el accidente, todo esto ocurrió en Tampico. Es en Tampico donde arrestaron a los 9 gringos, es en Tampico donde los dejaron libres, es en Tampico donde los pidieron perdón, es en Tampico donde ocurrió todo. Y cuando Huerta decide no honrar la bandera gringa, la invasión norteamericana es no en Tampico, sino en el puerto de Veracruz. Y van y toman todo el puerto de Veracruz. Pues invaden toda la bahía de Antón Lizardo, donde está el puerto de Veracruz, con lo cual lo que están haciendo es bloquear la salida más importante de México, ¿no? Claro, también mandaron barcos a Tampico. Al final invadieron el puerto de Tampico, invadieron toda la bahía de Antón Lizardo, invadieron el puerto de Veracruz, tomaron el edificio de la aduana, incautaron la aduana y mantuvieron la invasión desde el 21 de abril hasta el 23 de noviembre. Y déjame ir a Noticias e Informe Real y volvemos con este cuento fantástico. ¿Qué pasó en realidad, no? Porque esto de verdad es muy ridículo, ¿no? Por eso te comentaba, no hay que olvidar, número uno, que aquí estamos en plena revolución. Que el poder lo ostenta de momento el traidor Victoriano Huerta, conocido en la historia de México como el Chacal, que, dato cultural, se vaciaba una botella de coñac al día. De hecho murió de cirrosis, ¿no? Bueno, entonces tenemos a Victoriano Huerta en el poder, que es como el traidor que asesinó a Madero, y tenemos a Venustiano Carranza en su contra. Y claro, Venustiano Carranza está tratando de tomar Tampico por la misma razón por la que Victoriano Huerta lo quiere mantener, por el tema del petróleo. Pero yo pensé que había un tema de Madero, que habían ido para matar a Madero. Bueno, es que fíjate, es bien interesante. Finalmente Madero logró hacer su revolucioncita de quitar a Díaz, precisamente con el apoyo de Estados Unidos, del presidente William Howard Taft, que cuando vio que Madero era un incompetente, fue el que organizó la caída y el asesinato de Madero, con lo que no estuvo de acuerdo Woodrow Wilson, quien tomó el poder en marzo de 1913 y decidió desconocer a Victoriano Huerta por ser el asesino de Madero. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? A un Woodrow Wilson que no quiere reconocer a Huerta porque es el asesino de Madero, y a un Venustiano Carranza que está en contra de Huerta y entonces recibe el apoyo de Woodrow Wilson. Más o menos por ahí van las cosas. Pero al mismo tiempo tenemos que ya hay un preludio de guerra en Europa, que aunque nos digan que la guerra empezó por el tema del asesinato del archiduque, ya aquí contigo he platicado cualquier cantidad de veces que la guerra se venía a venir desde 1912 y que es una guerra que la va a ganar el que tenga el petróleo. Entonces aquí viene la parte truculenta. Los agentes secretos del Kaiser alemán, o sea, del imperio alemán, apoyan a Victoriano Huerta, precisamente porque quieren el petróleo mexicano. Y entonces resulta que la inteligencia norteamericana lo que detectó es que el buque mercante Ipiranga se acercaba al puerto de Veracruz. Dato cultural, el Ipiranga fue el barco en el que se fue Porfirio Díaz a su exilio. Bueno, ese mismo barco, el Ipiranga, venía hacia México precisamente para atracar en el puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914, con el dato de que el Ipiranga venía lleno de armas alemanas que el gobierno del Kaiser le mandaba a Victoriano Huerta para apoyarlo, para que se mantuviera en el poder. Entonces, la razón por la que Woodrow Wilson decide invadir el puerto de Veracruz no es porque no honramos su bandera, es porque hay que evitar que el Ipiranga llegue con su carga, porque si la carga del Ipiranga le llega a Victoriano Huerta, pues eso le hubiera dado
un alivio militar muy importante y se hubiera mantenido en el poder más tiempo. Lo cual a mí me hace pensar que el incidente de Tampico, el 9 de abril, es absolutamente provocado por los gringos. Claro. Es decir, bajen 9 soldados con la bandera, alboroten a los mexicanos y vamos a armar un mitote, por eso no vamos a aceptar disculpas aunque nos las ofrezcan, y con este pretexto vamos a invadir Veracruz. Y entonces, porque además da la casualidad que 100 barcos norteamericanos invaden Veracruz exactamente el día en que el Ipiranga tenía programado llegar al puerto con armas para Victoriano Huerta. ¿Y qué pasó con el Ipiranga? Bueno, pues precisamente el Ipiranga no pudo llegar a Veracruz. ¿Y se lo echan los gringos? No se lo echaron. El Ipiranga se dio cuenta suficientemente a tiempo, ya no entró a la bahía de Antón Lizardo, ya no se enfrentó a los barcos norteamericanos, pero se logró el objetivo. Las armas que venían en el Ipiranga de parte de Alemania para Victoriano Huerta, pues no le llegaron. El Ipiranga se puso a dar vueltas, finalmente logró atracar en Coatzacoalcos, un mes después. Para cuando llegó a Coatzacoalcos, que además le queda muy lejos al gobierno, esas armas ya no le llegaron a Victoriano Huerta. ¿A quién le llegaron? Pues para cuando llegaron, Carranza ya se había afianzado, se estaba empezando a afianzar en el poder. Entonces al final las armas se quedaron en México, pero ya no fueron para Huerta. Ahora, aquí pasa una cosa bien interesante. El pretexto de Wilson, además de que no honraron mi bandera, es que él apoyaba a Carranza y que estaba en contra de Huerta. Sin embargo, Victoriano Huerta salió huyendo del país en julio de 1914, cuando sigue habiendo 100 barcos norteamericanos invadiendo el puerto de Veracruz. Y Victoriano Huerta salió huyendo por el puerto de Veracruz, lo cual es como muy raro, ¿no? O sea, es decir, que logró evadir a 100 barcos norteamericanos, que todo lo que están haciendo es vigilar el petróleo. Victoriano Huerta logró salir huyendo de Veracruz y se fue en barco hasta Europa, precisamente, ya con la idea de escapar. Sin embargo, cuando Huerta llega a La Coruña, en España, que es a donde lo llevó el barco, en La Coruña lo están esperando agentes secretos del Kaiser alemán otra vez para decirle, oye, espérate, tú tienes un compromiso con el Kaiser, porque Victoriano Huerta estaba vendidísimo a los alemanes, ¿no? Y entonces lo están esperando agentes secretos del Imperio Alemán para decirle, a ver, te vamos a apoyar para que regreses a México, te vamos a mandar más armas, te vamos a mandar submarinos alemanes, pero tienes que recuperar el poder en México. Y entonces Victoriano Huerta, que además era muy ambicioso de poder, regresó de La Coruña a Nueva York. Y todavía se supone que lo están buscando los gringos, y el señor llegó a Nueva York, pero bueno. Llegó a Nueva York en barco y tomó el tren hacia Texas para llegar a la frontera. En la frontera mexicana ya lo estaban esperando algunos agentes alemanes con armas para ayudarlo a recuperar el poder. Y sin embargo, fue capturado más o menos en territorio tejano, 15 kilómetros antes de llegar a la frontera mexicana. Victoriano Huerta fue capturado por los Rangers de Texas, precisamente. Pues que lo arrestaron, lo metieron a la cárcel, y Victoriano Huerta murió en una cárcel norteamericana a principios de 1916 de cirrosis. Cuando murió, cuentan que le hicieron la autopsia, evidentemente su hígado era del tamaño de una nuez. O sea, le daban bebida para que se tranquilizara y se la pasara bien. Pues, si el señor es un alcohólico que se vacía una botella de coñac diario y lo tienes en la cárcel, pues dale su botella de coñac diario, pues total, se nos va a morir más rápido, ¿no? Y así es como finalmente Victoriano Huerta pues no logró retomar el poder. Los alemanes pues se quedaron con las manos, o sea, la gran apuesta de los alemanes era esa, que Victoriano Huerta lograra tomar el poder. ¿Y no acaso sería porque querían tomar el petróleo también? Ese es el tema, ¿no? Los alemanes por eso apoyan a Huerta, porque necesitan el petróleo mexicano para la guerra que está en Europa. Es decir, que la invasión norteamericana del 21 de abril de 1914 y que llegó hasta noviembre del 14, cumplió su objetivo, que no se apoderaran los alemanes del gobierno mexicano, que no se quedara Victoriano Huerta en el poder, y pues que fuera Carranza el que ganara la revolución. Híjoles, Unzunegui, contigo puras historias de bad hombres. No se puede. ¿Cómo te localizamos? En mis redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, soy JM Zunzu, con Z. Muchas gracias, Unzunegui.